Hospital San Rafael de Pasto. Respeto por su dignidad. Cordial saludo, mi nombre es Janet Arturo Rosero, soy psicóloga clínica en Hospital San Rafael de Pasto y en esta oportunidad queremos aprovechar este espacio para acompañar y orientar ciertas herramientas para el cuidado de nuestra salud mental en la situación en la que estamos atravesando en este momento en nuestro país. La invitación es comprender que finalmente lo que estamos atravesando es una manifestación de muchas situaciones, ¿sí? De una historia, de nuestras necesidades, de insatisfacciones que estamos teniendo y que lastimosamente por diferentes situaciones también se han acumulado, y esto está siendo una manifestación. Y más allá de eso, todas estas manifestaciones que estamos evidenciando también nos llevan a afectarnos y a generar un impacto en nuestras emociones y en cómo nos sentimos respecto a esta situación en el día a día. Entonces, por eso hemos decidido cómo crear este espacio y posibilitar también algunas herramientas. Quiero presentar, inicialmente la idea es hablar un poco respecto a nuestro autocuidado, a la expresión emocional y al acompañamiento que es importante tener dentro de los contextos sociales en los que nosotros estamos inmersos. También les quiero compartir un apartado que encontré en esta preparación, y es las crisis nunca son agradables, pero esto no quiere decir que todas las crisis sean negativas o que no puedan suponer grandes oportunidades de cambio. Ya nosotros venimos de precisamente un año de esta situación denominada pandemia, que nos generó muchísimos cambios y que nos generó muchísimos aprendizajes, y que tuvimos que adaptarnos a muchas cosas que pareciera que hasta ahora estamos en ese proceso de adaptación, porque finalmente termina siendo una situación para muchos nueva. Entonces ya venimos de ciertos aprendizajes y quisiera motivar también el hecho de que hay cosas de las que vamos a hablar más adelante y ya las veníamos aprendiendo con el tema de pandemia, ¿sí? Y que ahora podemos rescatarlas y utilizarlas y ponerlas en práctica nuevamente en esta situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuidado, hablamos de aspectos importantes. El primero es tener en cuenta nuestra salud física. Nuestra salud física hace parte de nuestro autocuidado. Súper importante en este momento que ojalá ya tengamos ese hábito de un buen uso de nuestro tapabocas, por ejemplo. Seguimos en esta, digamos que con las medidas de autocuidado, de bioseguridad por la situación que estamos atravesando, y la invitación es esa, ¿sí? Por ejemplo, también que si yo en este momento tengo una cita, tengo un examen pendiente, tengo una valoración pendiente y me dan la opción de hacerlo a través de la teleconsulta, por ejemplo, que fue una estrategia que se empezó a utilizar con la pandemia, bueno, y si puedo acceder a ella, será mucho mejor, porque no me voy a exponer a todas las situaciones que en este momento podemos estar expuestos. Sí, que el salir de mi casa me va a implicar quedar en medio de una manifestación, que salir de mi casa me va a implicar conseguir o no transporte. Entonces, si puedo acceder a eso, será adecuado, porque voy a estar seguro y voy a estar en mi lugar seguro, que en la medida de lo posible pues esperamos que sea estar en casa. Y de lo contrario, también retomo que en pandemia, lastimosamente, por temas de adaptación y por temas de aprendizaje, hubo tratamientos que se quedaron pendientes, ¿sí? Entonces, invitar y con la esperanza de que esto retome su normalidad, de que esta situación también sea temporal y que podamos aplazar un poco esas situaciones y no exponernos a otras que también nos pueden generar otro tipo de impactos y otro tipo de afectaciones en nuestra salud. Listo.
Como segundo punto, tener en cuenta que si ya esta situación está siendo compleja para muchos, pues por no decir para la mayoría, es importante que tengamos en cuenta que la idea no es que también nosotros nos generemos otro tipo de malestar cuando consumimos cierto tipo de sustancias, ¿sí? A veces esta situación me genera muchísimas cosas, me genera un sinfín y un sinnúmero de emociones y de expresiones que yo tengo ante esta situación. Entonces, que yo ni dé continuidad, ni aumente, ni tenga consumos experimentales de cierto tipo de sustancias que van a afectar mi funcionamiento. Recordemos que el consumo o el uso de sustancias psicoactivas va a afectar mi funcionamiento normal. Listo, entonces digamos que la idea es que esta situación que estamos atravesando y estas situaciones de crisis, en la medida de lo posible, nos inviten a cuidarnos desde esa posibilidad de, primero que todo, estar estables en nuestra salud y cuidar de nuestra salud, y que eso no me afecte a otro tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que no se aumente mi consumo de cigarrillo, o que no empiece a tener un consumo de cigarrillo, que no se aumente mi consumo de café, que no aumente o que no inicie o retome un consumo de licor o de otro tipo de sustancias por esta situación, ¿sí? No lo ameritan, amerita que nos cuidemos y que podamos protegernos y proteger al que lo necesita también. Como tercero, hablamos de la actividad física, y esto es algo que también lo retomo como aprendizaje de pandemia, y es que nos dimos cuenta que para realizar actividad física no necesitamos, por ejemplo, del gimnasio, no necesitamos de la cancha, sino que podemos acondicionar un lugar en nuestra casa para realizar cierto tipo de ejercicios, ¿sí?, que impliquen el que yo me cuide y el que yo me mantenga en ese autocuidado, ¿sí? Que exponerme a salir a hacer mi rutina va a generar un riesgo, sí, porque me va a exponer a una situación que en este contexto en el que estamos atravesando pareciera que termina siendo riesgoso y peligroso, ¿cierto? Entonces, puedo hacerlo en casa, ¿sí? Puedo generar estiramientos, puedo hacer movimientos que me ayuden a cuidarme y a desestresarme también. Ustedes saben que la actividad física finalmente nos genera un bienestar en este aspecto. Como cuarto aspecto está el cuidar de nuestro buen dormir. Recuerden que el sueño es muy importante para nuestra estabilidad emocional. La invitación acá es que en la medida de lo posible, para dormir, yo evite tener contacto, por ejemplo, con noticias. Y lastimosamente hemos venido escuchando que a veces en la noche o en la tarde-noche terminan pasando sucesos que son impactantes. Entonces, si yo voy a tener ese contacto con las noticias, hacerlo una hora y media o 2 horas antes de mi hora de acostarme, y que mi hora de sueño pueda ser muy distante de las noticias al menos. Entonces, permitámonos también parar un momento. Si yo no puedo dormir, si estoy en cama y no puedo dormir, permitámonos parar, permitámonos levantar, tomarnos un vaso con agua, una bebida caliente, y que yo me pueda dar ese momento de saber cómo estoy, de saber que esto me está afectando, de saber que esto no me está permitiendo tener mi sueño, pero que también tengo la posibilidad de realizar cosas para poder descansar. Como quinto punto está la parte de la alimentación. Si bien podemos atravesar una situación en la cual empezamos a ver o a vernos afectados en la parte de restricción de algunos alimentos, del desabastecimiento de algunos alimentos, tengamos también la conciencia de que debemos cuidar de esa parte, ¿sí? Entonces, si estoy en casa, por ejemplo, que estar en casa y que sentirme angustiado, que sentirme con miedo, con temor, no implique o no signifique que yo aumente mi consumo de alimentos.
¿vale? Que esta situación no me permita, recuerden, afectarme en mi salud, ya sea física o mental. Participar de las marchas, por ejemplo. También es importante que ustedes carguen, lleven su botella de agua, lleven su galleta, su refrigerio, su dulce, que les permita estar en esa jornada sin descuidarse de esa parte alimenticia, porque también es importante, digamos que los necesitamos fuertes también y sanos. Como sexto punto, algo importante, y es que podamos restringir la información que recibimos de lo que está pasando. El hecho de que al mismo tiempo y en diferentes ciudades o por diferentes situaciones estén pasando cosas, hace que tengamos muchísima información y hace que nos saturemos de información, ¿sí? Porque entonces en algún momento estaban pasando cosas en Pasto, están pasando cosas en Cali, en Bogotá, en otras ciudades, en otras regiones del país, y parece que en unas son más difíciles que otras, en otras son más complejas que en otras. Entonces nos empezamos a saturar de información y nuestros medios de comunicación cumplen con su función de mostrar, de informar lo que está pasando. Entonces, en la medida de lo posible, restringamos, que yo tome la decisión, ¿sí? Que pueda decir, listo, solamente voy a ver este noticiero, entonces apago, entonces cambio, entonces coloco música. ¿Por qué? Porque me restringo, porque no por indiferencia, que no es la invitación a que seamos indiferentes, sino por nuestro cuidado. Como séptimo punto, una invitación a la tolerancia, como esa posibilidad de aceptar la diferencia, ¿sí? Sabemos que el hecho de que todos seamos diferentes implica que todos tenemos una posición diferente respecto a una misma situación incluso. Pero entonces que yo en ese diálogo, en ese compartir de opiniones, que no signifique un rompimiento de relación, por ejemplo, ¿sí? Yo miraba en redes sociales en algún momento como que si usted no piensa igual que yo, es fácil, elimíneme. Si no está de acuerdo conmigo, es fácil, elimíneme. No se trata de continuar generando malestar y continuar rompiendo vínculos. Se trata de que aceptemos que hay una diferencia, que aceptemos que el otro es diferente y que el otro viene de un aprendizaje, que el otro también viene de una historia y asumirá una posición, y que esa posición es válida para esa persona, así como la mía es válida. Pero no podemos, y la invitación es no dar continuidad a que la diferencia nos genere rompimiento de vínculos, rompimiento de relaciones, o que nos lleve a tener conductas violentas entre nosotros. Recuerde que si yo decidí ya apagar televisor, apagar noticias, entonces, ¿qué me pongo a hacer? Bueno, me doy la oportunidad y me permito compartir con la familia cierto tipo de actividades que también disminuyan esa carga emocional, ese estrés con el que yo llegué a casa, para quienes tenemos la fortuna de llegar a casa, ¿cierto? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta y que tengamos esa perspectiva, ¿sí? De que podamos tener ese compartir y de que podamos distraer nuestra mente. Y miren que estamos hablando de autocuidado. Me parece que funciona de una manera adecuada y es cuando yo tengo una balanza, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo la intención de salir a marchar, pero no quiero porque tengo el miedo de contagiarme, ¿sí? Listo, entonces me quedo en casa, ¿sí? Pero aprovecho y utilizo mis redes sociales para decir dónde es el punto de concentración, dónde están grupos culturales haciendo presentaciones, aporto y estoy haciendo un balance. ¿Cuál es la intención de hacer un balance? Con todo lo relacionado con mi autocuidado y con el manejo de lo que está pasando, y es que seamos efectivos. Ahora bien, es importante recalcar que esta situación nos está generando un malestar que es generalizado, ¿sí? Hay muchas emociones, como le decía hace un momento, hay un sinnúmero de emociones por las que estamos
atravesando, ¿sí? Y estamos sintiendo, y cada vez con las situaciones que más se van presentando, más van surgiendo emociones y situaciones que nos generan malestar, ¿no? Y es importante que sepamos reconocer qué es lo que me genera ese malestar y qué puedo hacer con ese malestar. Entonces, retomar un poco algo importante relacionado con las emociones, y es, primero que todo, saber que una emoción es temporal, ¿sí? Una emoción va a durar muy poco. Cuando yo escucho una noticia, cuando yo veo una noticia y eso me genera un impacto, en ese momento yo voy a sentir mucha tristeza, voy a sentir indignación, voy a sentir frustración, ¿sí? Porque estoy en esa situación. Si yo estoy en una manifestación, en una protesta, y pasa algo que me genera rabia, que me genera injusticia, en ese momento voy a sentir una emoción. Toda emoción me va a generar una respuesta en mi cuerpo, la voy a evidenciar, ¿sí? Ya sea que se me aceleró mi corazón, ya sea que siento mucha rabia y entonces siento que mi temperatura aumenta, siento que me coloco roja, que me sucede el enrojecimiento facial. Esas situaciones las está manifestando mi cuerpo, y también es una invitación a que yo sepa reconocer qué pasa con mi cuerpo y que sepa de esa manera saberlo manejar. Es importante, como ustedes ya me han escuchado, que relacionemos las dos cosas, ¿sí? Que nuestro autocuidado nos permita tener una estabilidad en nuestro funcionamiento para que cuando haya una emoción también tenga esa estabilidad para saber manejarla, ¿sí? Es válido que nosotros reconozcamos que sentir eso que estoy sintiendo es válido, ¿sí? Está bien, me está diciendo que esa situación que estamos viviendo, que esta situación y todo lo que ha pasado y todo lo que ha representado me genera algo, me moviliza, y eso está bien, ¿sí? Es válido que lo sintamos. Y algo muy importante para tener en cuenta es que vamos a tener una reacción normal a situaciones anormales. ¿A qué hago referencia? A que yo reaccione a través de la frustración, a través de la impotencia, a través de la tristeza, a través del enojo, está siendo normal ante esta situación. Que si bien sí se han estado presentando situaciones que pareciera que no van de la mano con lo que nosotros buscamos o con lo que se busca a través de estas manifestaciones, ¿sí? Entonces, que nos generan angustia, que nos generan muchas inquietudes. ¿Cómo pasa esto? ¿Pero de dónde surge esto? ¿Sí? Entonces, esa angustia, esa preocupación es válida, es normal, ¿sí? Y debo sentirla y debo reconocerla en mí. Que esto que yo hago con mi emoción me haga ser efectivo, ¿sí? No se trata de que esta situación nos genere otro tipo de impacto y otro tipo de caos, ¿sí? Se trata de que yo siento, y al sentir no estoy siendo indiferente, pero estoy resolviendo y le estoy dando cabida tanto a mis emociones como a las soluciones que puedo tener. Y que en esa balanza de sentirme angustiada, de sentirme triste, me doy la oportunidad de sentirme así, de hablarlo si lo puedo hablar con alguien, o de escribirlo. Por ejemplo, les insisto mucho a mis pacientes, la escritura siempre me va a permitir expresarme, y sigue siendo una expresión, y que eso me pueda dar cierto equilibrio. Que tenemos que tener en cuenta que una expresión de una emoción no debe generarle daño al otro. Ojalá lo hagamos desde el poder comprender, y la invitación que les hacía hace un momento es esa tolerancia, ese saber que tú eres diferente y que soy diferente, que tenemos una posición diferente, pero finalmente nos podemos expresar y nos podemos compartir en ese momento lo que nos está pasando. Y eso me va a llevar a ser efectivos. Hice un ejercicio, y es que fue hacer 3 preguntas a mis personas cercanas de cómo se siente con lo que está pasando, qué le genera esa sensación y qué ha hecho con eso que siente. Entonces, miren que podemos identificar que hay impotencia, hay llanto, ¿sí? Hay indignación, se sienten impotentes, se siente incapaz,
Miren que la impotencia aparece mucho, ¿sí? Me siento indignado, hay tristeza, hay desaliento, hay desesperación. Miren, hay tristeza, hay enojo, hay decepción, ¿sí? Hay desconsuelo. Entonces, miren que hay un malestar general. Miren que la indignación, miren que la resignación es esa constante y es como lo que nos está definiendo en este momento, ¿sí? ¿Qué les genera estas situaciones? Por ejemplo, todo lo que está pasando actualmente sumado al miedo de que algo le pase a alguien conocido. Entonces miren la tolerancia, ¿sí? Miren esa empatía. Yo estoy sintiendo miedo, ¿sí? Pero yo también puedo sentir esa preocupación por el otro, por el que está allá afuera, por el que está participando, por el que está trabajando, por el que está haciendo su trabajo. Recuerden que acá es importante retomar desde esa tolerancia y desde esa empatía que cada uno de nosotros tiene un rol, tiene una posición, ¿sí? Y hay cosas que hacer desde esa posición. Si yo logro poder hacer el ejercicio de a veces ser observador desde acá, yo observo qué es lo que está pasando, voy a tener un poco de distancia y voy a poder manejar eso que me genera malestar. ¿Qué me genera el malestar? Por ejemplo, el abuso, las mentiras, la injusticia, el hecho de que no existan derechos ni garantías para este país y para las personas que luchan por un futuro justo y humano, la injusticia, la intolerancia, el abuso de nuestra fuerza pública, la muerte de jóvenes luchando por años de injusticia, corrupción, de desigualdad social, las múltiples muertes de inocentes, muertes de jóvenes, la injusticia, el atropello, el luto, el llanto, la indiferencia, la injusticia, la opresión hacia los que quieren hablar y defenderse, el abuso de la autoridad, el uso excesivo de la fuerza, la violencia y el abuso para restaurar el orden social, el vandalismo, los actos vandálicos, la injusticia, el enfrentamiento entre las personas del común, las muertes innecesarias, la fuerza de la policía, la impotencia y preocupación al no poder hacer nada por la situación, puesto que no tenemos voz ni voto y solo debemos recuperar y solo debemos esperar la decisión de los que nos gobiernan. Se siente la impotencia. Entonces miren que si ustedes pueden leer y escuchar, hay muchas cosas que nos generan malestar, ¿cierto? Hay muchas cosas. Para cada uno, si ustedes se pueden dar cuenta, para cada una de estas personas, desde su mirada, hay cosas que son similares, hay cosas que son diferentes, unos van más allá, otros se van más a la historia, otros se van más a la injusticia y a lo que hemos perdido. Entonces sí hay un malestar general, ¿sí? Y miren, vamos a evaluar entonces como qué están haciendo respecto a lo que se siente. Y es, por ejemplo, salir a marchar y escribirle a la gente que está marchando que tenga cuidado. Entonces miren que volvemos y esto me pareció muy adecuado porque es empatía, es eso que yo puedo decir, listo, yo puedo hacer esto, pero entonces también estoy pendiente. Acuérdense que si yo no puedo hacer esto que quisiera hacer, entonces al menos aporto de otra manera. Listo, pero estoy en ese ejercicio y me genera un balance. Listo, yo voy y marcho, pero también oriento como que esto puede pasar, en tal parte está pasando esto y genero ese equilibrio. Me preocupa, pero lo estoy resolviendo también. La espiritualidad es muy importante y es muy válida, ¿sí? Es ese balance. Yo me siento preocupada, yo me siento angustiada, pero entonces hago esto, porque está en mis manos hacerlo. Y lo hago y me entrego, y eso es muy válido y eso es muy importante. Llorar es una expresión válida, ¿sí? Recuerden que en la medida de lo posible no permitamos que nos digan que determinadas emociones, como yo se los decía, son malas o no las debería sentir, ¿sí? Por ejemplo, no llores, no te pongas así, pero eso no es para tanto, pero ¿por qué te pones así? Por eso, ¿sí? No permitamos que
que nos digan eso, porque finalmente es lo que yo estoy sintiendo, finalmente es mi expresión y es muy válida. A veces buscar personas para hablar y debatir. El hablar puede ser mi expresión, pero el escuchar también, porque el escuchar me va a permitir mirar otras posiciones. Recuerden hacer el ejercicio que les mencionaba hace un momento, y es ser observador. Si yo soy observador como de acá, de afuera, no me voy a enganchar a lo que me va a generar malestar, sino que solamente voy a estar observando, solamente voy a estar escuchando, y de alguna manera, ¿qué tal que algo de lo que la otra persona me diga me sirva para aliviar lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo? Respirar y aguantar. Les decía hace un momento, la respiración es muy importante, y que la sepamos hacer bien, que la sepamos hacer consciente en esos momentos que me pueden generar malestar. Llamo a una persona que estime mucho, leo, trato de ocuparme con el trabajo, hago manualidades, me veo con mis amigos del alma. Vemos cómo todo esto nos ha puesto a gestionar, ¿sí? A gestionar lo que estamos sintiendo, si estamos haciendo. Y de alguna manera, cuando leía las respuestas, en algunos sí me genera preocupación, en otros me genera cierta tranquilidad en que sí lo estamos haciendo, que si bien es prima la emoción, pero también estoy haciendo cosas por resolver y gestionar esa emoción. A veces no hacer nada y no poder hacer nada me genera frustración, entonces volvemos y nos sentimos de esa manera. Entonces, la invitación siempre es recordar que somos seres humanos y que vamos a estar ante otro ser humano que está sufriendo. Ya nos dimos cuenta, es un malestar general, todos nos hemos visto afectados de una u otra manera, y nos necesitamos fortalecer los vínculos, ¿sí? Que yo pueda ser una persona que, si bien está sintiendo lo que está sintiendo, también puedo orientar, también puedo acompañar, y si no me siento en la posibilidad de hacerlo, también debo restringirme y también debo decir no, ¿sí? Porque la idea, como yo se los decía hace un momento, no es recargarnos de malestar, no es recargarnos de información, no es que yo me vea afectada, que yo pueda hacer ese balance y que pueda gestionar lo que me pasa. ¿Listo? Y para terminar, ya digamos que cuando hablamos de acompañamiento, es precisamente eso que podemos hacer en favor de mí mismo y del otro. ¿Listo? Saber, y esta es una invitación a que nos veamos en diferentes panoramas y en diferentes contextos, ¿sí? Tenemos a familiares de pacientes, ¿sí? Que ya, si a nosotros nos genera esta afectación, pensemos un poco cómo puede sentirse una persona que ya tiene un diagnóstico de depresión, que ya tiene un diagnóstico de ansiedad. Esa persona que por tema de pandemia se vio afectada por todo lo relacionado con ansiedad, con depresión, con malestar general, ¿cómo puede generar afectación este tipo de situación? ¿Sí? Y esto nos invita a estar atentos, ¿sí? Estar atentos de mi familiar, ¿sí? Cómo mi familiar está asumiendo esta situación. Y en este sentido también muy relacionado con saber reconocer cómo mi familiar asume este tipo de situaciones que nos llevan a pensar que es una crisis. Y es entonces el aumento en el sueño o la disminución, el aumento o disminución de mi apetito, el aislarme, el estar irritable, el tender a tener mucha actividad o disminuir considerablemente mi actividad, son signos que me están hablando de algo, son manifestaciones que me están diciendo algo está pasando acá. Puede que no relacionado con este tema, por ejemplo, en los niños o adolescentes, pero nuevamente hemos tenido que estar en casa, por ejemplo. Entonces eso me va a generar una reacción en un niño y en un adolescente, sí, que de pronto ya venía teniendo una normalidad, al menos en poder salir, el poder tener otros espacios de recreación, por ejemplo, y por esta situación entonces hay toques de queda, es riesgoso salir, entonces vamos a estar en casa. Entonces evidenciar y estar atentos a esos cambios significativos en mi estado de ánimo. Espacio seguro, se los decía hace un momento. Un espacio seguro es no solamente hablar de
un medio o un contexto habitacional, ¿sí? Sino que un espacio seguro también es el poder hablar con una persona con la que yo crea sentirme bien, crea sentirme respaldada. Recuerden, con la firmeza de que esa otra persona también está sintiendo y esa persona también se está viendo afectada desde su historia, desde su aprendizaje, pero se está dando la posibilidad de escucharme y si yo lo puedo ser para otra persona, si yo lo puedo ser para mi hijo adolescente, si yo lo puedo ser para mi hijo adulto, si yo lo puedo ser para mi pareja, si yo lo puedo ser, ese es mi espacio seguro, ¿sí? El que podamos hablar y el que podamos respetarnos en diferentes posiciones, ¿sí? Recordemos que es importante que yo logre tener ese espacio siempre y cuando para mí sea seguro. No necesariamente que me dé la razón, por ejemplo, no necesariamente que me lleve a asumir una posición diferente y que no puedo asumir, sino también que me posibilite solamente la expresión, ¿sí? Y que yo con oye, también me estoy sintiendo así, vamos y hagamos esto, listo, me pueda conectar y pueda ser seguro para mí. O que ustedes puedan tener la firmeza de que solamente quiero que me escuches. Sí, me está pasando esto, estoy pensando esto, hice esto. Listo, si fue y si tuve ese espacio de escucha es muy válido. Listo, que si no lo tengo, que si no está esa persona, entonces lo puedo hacer yo, se los decía hace un momento, si lo puedo escribir, incluso si me puedo ver en el espejo y me lo puedo manifestar, también es una posición válida. Porque lo estoy expresando, no me lo estoy guardando, no lo estoy conteniendo, sino que lo estoy manifestando. Y eso es válido. Listo, eso es muy válido. Supervisar y acompañar. Entonces, ¿a qué hace referencia? A que retomo cuando mi familiar está en un tratamiento farmacológico. Entonces, yo debo supervisar que esta situación no vaya a afectar a que ya no tomo, a que me olvidé, a que se me pasó, a que no quiero. Debo tener esos espacios claros y debo ser adherente a ese tratamiento. Y recuerden que como familiar nuestro compromiso es ese, ¿sí? Hacer ese acompañamiento y ese fortalecimiento de la adherencia a nuestro tratamiento. Supervisar y acompañar, por ejemplo, a las personas que pueden estar en las marchas, ¿sí? Supervise su contexto, ¿sí? Recuerde que la idea no es exponerse, recuerde que la idea no es que su emoción la manifieste a través de actos violentos, no estamos para eso, ¿vale? No estamos para eso y nuestras emociones no tienen que revelarse en ese tipo de conductas. Entonces revise, supervise dónde está, supervise qué es lo que está pasando, supervise si va a pasar por alguna situación de riesgo, decida. Yo llego hasta acá, este es mi camino, yo ya acompañé hasta acá, ya me levanté, ya vine acá, ya hice presencia, ya acompañé, yo decido esto y me voy, ¿sí? De manera autónoma y también en el otro. Si yo soy un amigo, si soy familiar de una persona que estoy evidenciando que cambió su humor, que esto le está generando mucha angustia, mucha ansiedad, supervisemos y acompañemos. ¿Qué quiere decir? Oye, ¿estás bien? Oye, te noto muy pálida, te noto muy angustiada. ¿Nos vamos? ¿Quieres irte? ¿Quieres que llamemos a alguien? ¿Sí? No necesariamente, recuerden que no necesariamente el personal de salud puede hacer este acompañamiento, ¿sí? Yo vuelvo y repito, como amigo o como amiga puedo, oye, te estoy notando muy preocupado, te estoy notando muy angustiado, oye, te siento muy enojado. ¿Estás bien? ¿En qué te puedo colaborar? Nos vamos, te ayudo, busquemos un lugar seguro, entonces volvamos a los espacios seguros, distanciémonos un poco de lo que puede ser esa situación que nos genere malestar y brindemos ese espacio de escucha y de acompañamiento, ¿sí? Y cuando sintamos que las cosas pueden salir de control, que ya esto está siendo muy intenso, a manera personal y si lo veo en otro, si mis emociones o las emociones que veo en el otro son muy intensas, siento que se están desbordando, siento que esto ya no lo puedo controlar con mi acompañamiento o que ya para mí esto está siendo muy agobiante, busquemos ayuda, ¿sí? No permitamos exponernos, recuerden eso, no permitamos exponernos a situaciones que nos vayan a generar un impacto más en nuestra salud
tanto mental como física, de la situación que ya estamos atravesando. No nos merecemos eso, ¿vale? Nos merecemos poder expresar y poder verbalizar y ojalá generar un cambio de una manera positiva, más allá de lo externo y del contexto que estamos atravesando, que como lo hablábamos hace un momento, puede que no sea de nuestro control, pero sí de mi experiencia en la cual yo me estoy dando la posibilidad de sentir y de reconocer y de gestionar lo que estoy haciendo con mi emoción. Bueno, y relacionado a esto, entonces, una invitación del texto también que les compartía, y es: la persona que en situación crítica consigue recuperarse y es capaz de optimizar el resultado final, entonces la propia crisis se convierte en un elemento de crecimiento personal. Recordarles que el Instituto Departamental de Salud sigue prestándonos el servicio de atención psicológica, ¿sí? Si estamos en casa y siento que mi emoción está siendo muy intensa, se está desbordando, siento que no puedo con esto, recordemos que el instituto continúa prestando esta gran ayuda, ¿sí? Que son profesionales en psicología los que están atendiendo estas llamadas, que nos podemos comunicar, que podemos escribir a través de nuestro WhatsApp. Entonces, permitámonos ese espacio, permitámonos saber que si está bien, que si esto siento que se me está saliendo de las manos, que yo lo pueda poner en manos de otro, está bien, es muy válido. Recuerden que sentir es válido, ¿sí? Y que yo busque las herramientas para manejar lo que me está pasando de una manera que me haga ser efectiva es válido y es un gran aprendizaje. Bueno, entonces queremos proponer que si hay dudas, si hay sugerencias que ustedes nos quieran comentar, lo podrán hacer pues a través de los chats, o déjennos sus inquietudes y nosotros vamos a dar respuesta de esas inquietudes que ustedes nos planteen. El hospital está para su servicio, no somos indiferentes a lo que está pasando, nos motiva el hecho de saber que podemos hacer a través de estos espacios, podemos llegar a ustedes y podemos orientar un poco, y que ojalá que todo esto que hablamos nos permita lograr un balance, ser efectivos, manejar y reconocer mis emociones, y sobre todo reconocer que el otro también es un ser humano, reconocer que esto no es de posiciones, que esto no es de conflicto, que es de que yo pueda encontrar en el otro también un espacio de diálogo y poder resolver mi situación de una manera asertiva. Entonces, agradecemos su participación, su escucha, y estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Trabajamos por la excelencia. Hospital San Rafael de Pasto. Respeto por su dignidad.